Algunas personas huyen a las montañas para escapar de su pasado. Otras se quedan allí porque el pasado no las deja marchar. Diona Riggs, de 62 años, lleva 30 viviendo sola en las montañas Bitterroot, aislada y siguiendo los tranquilos ritmos del invierno. Tras una brutal tormenta, sale a comprobar el sendero y ve algo que le deja sin aliento. En el lago helado, alguien ha escrito SOS con piedras. No hay huellas que conduzcan hasta allí. No se ve humo en ninguna parte. No se ha denunciado la desaparición de nadie. Solo 3 letras en el hielo pidiendo ayuda. Teona sigue las pistas en la nieve y encuentra algo más que un desconocido en apuros. Encuentra un misterio relacionado con su propio pasado, uno que creía enterrado para siempre. ¿Qué ocurrió en ese lago helado y por qué parece que estaba destinado a que ella lo encontrara? Antes de volver a la historia, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando y si esta historia te emociona, asegúrate de suscribirte porque mañana tengo algo muy especial para ti. La cabaña se encontraba a 2.370 metros de altitud, escondida entre granito y abetos de Douglas, donde el viento no llegaba, pero sí el sol. La propietaria, Riggs, la había construido casi en su totalidad ella misma a lo largo de 2 veranos, cuando sus manos aún eran más firmes y su espalda no le dolía con cada carga de leña. Eso fue hace 28 años. Los troncos se habían desgastado hasta adquirir un color gris plateado que se mezclaba con la ladera de la montaña, y la chimenea de piedra que ella había construido con mortero se mantenía recta y firme, enviando finas columnas de humo en las frías mañanas como esta. Se despertó antes del amanecer, como siempre. La oscuridad dentro de la cabaña era total, el tipo de oscuridad que solo se encuentra a kilómetros de cualquier luz eléctrica. Se quedó quieta un momento, escuchando. El viento había amainado en algún momento de la noche. La tormenta que había azotado las raíces amargas durante 3 días finalmente había pasado, dejando atrás un silencio tan profundo que parecía una presencia en la habitación. La propietaria apartó las colchas y sacó las piernas de la cama, con los pies encontrando la alfombra de trapo que había hecho con viejas camisas de lana. La cabaña estaba fría. Había dejado que el fuego se apagara durante la noche para ahorrar leña, y ahora el termómetro de la pared marcaba 32 grados. Se puso sus capas térmicas, unos gruesos calcetines de lana y la camisa de franela que había llevado durante casi una década. Cada movimiento era practicado, eficiente. 30 años en estas montañas le habían enseñado a no desperdiciar movimientos ni calor. Removió las brasas de la estufa de leña, añadió leña y observó cómo se encendían las llamas. Mientras la cabaña se calentaba, llenó la tetera con el bidón de 20 litros que tenía junto al fregadero y la puso en la estufa. El agua tardaría 10 minutos en hervir. Aprovechó ese tiempo para ponerse las botas y salir al exterior. El frío la golpeó como una pared. 20 grados bajo cero, quizá más con la sensación térmica, aunque ahora no había viento. Solo aire cristalino y un cielo que comenzaba a palidecer por el este. La nieve cubría el claro con 1 metro de espesor, más profundo donde se había acumulado contra el cobertizo y el tanque de propano. La tormenta había sido monstruosa. Una de esas ventiscas tardías que podían matar a una persona si no tenía cuidado. Teona caminó hasta la leñera, con su aliento formando nubes en el aire. Cargó sus brazos con leña de pino y la llevó de vuelta a la cabaña. Hizo 2 viajes más y apiló la leña junto a la estufa donde se secaría. Esta era su rutina matutina, sin cambios desde hacía 3 décadas. Transportar leña, preparar café, comprobar los instrumentos meteorológicos, probar la radio. El café era instantáneo, fuerte y negro. Se quedó junto a la ventana con la taza calentándole las manos, observando cómo aumentaba la luz. La vista desde su cabaña se extendía a través de un estrecho valle hasta la cresta más allá, todo cubierto de nieve que captaba los primeros rayos del sol y se volvía rosa, luego dorado, luego blanco. Era el tipo de belleza que podía romperte el corazón si lo permitías. Ella no lo permitía. Ya no. A plena luz, comprobó sus instrumentos. El barómetro subía bien. El tiempo se mantendría. El termómetro marcaba 19 grados bajo cero. El anemómetro que había instalado en el techo indicaba que el viento era nulo. Anotó los números en su diario, un cuaderno de cuero desgastado que llevaba desde su primer invierno allí. Página tras página de temperaturas, velocidades del viento, espesores de nieve y breves notas.
Vi una manada de alces en North Ridge. Contacto por radio con Kowal. Todo despejado. Gotera en el techo. Arreglada. Subida reducida a datos y frases cortas. La radio estaba en un estante sobre la mesa. Una robusta unidad bidireccional conectada a una batería recargable con energía solar y una antena que había tendido entre dos pinos altos. La encendió, ajustó la frecuencia y pulsó el botón de transmisión. Aquí la estación Riggs, llamando a la estación Bitterroot Ranger. Cole, ¿estás ahí? Estática. Esperó 30 segundos y volvió a intentarlo. Riggs en contacto con Bitterroot Ranger, comprobando después de la tormenta. Cambio, más estática, frunció el ceño. La radio había estado fallando desde que comenzó la tormenta, probablemente por el hielo en la antena o por daños en la torre de retransmisión. Y abajo, en el valle. A veces ocurría. Llevaba 3 días sin contacto, pero eso no era inusual. Cole Brennan, el guardabosques que solía responder, sabía que ella podía cuidar de sí misma. No se preocuparía a menos que ella estuviera en silencio durante más de una semana. Aún así, le molestaba. La radio era su único vínculo con el mundo más allá de las montañas, y le gustaba saber que funcionaba. Desayunó de pie, avena con bayas secas y una cucharada de miel que había intercambiado el verano pasado cuando pasó por allí un apicultor. Comía rápido, con eficiencia, con la mente ya puesta en las tareas del día. La tormenta habría derribado árboles, bloqueado senderos y tal vez dañado la estación meteorológica que mantenía en North Ridge. Tenía que revisar el sendero principal, el que iba desde su cabaña hasta la carretera forestal, 5 millas al este. Era parte de su acuerdo con el servicio forestal. Vivía allí todo el año sin pagar alquiler, a cambio de mantener los senderos e informar sobre las condiciones. Era un buen acuerdo. La mantenía ocupada y le daba una razón para quedarse. No es que ya necesitara una razón. Este era su hogar, el único hogar en el que se había sentido bien. Preparó su mochila con cuidado. Ropa de abrigo extra, kit de fuego, suministros de primeros auxilios, vivac de emergencia, agua, barritas energéticas, linterna frontal, cuchillo, brújula, mapa, silbato y su teléfono satelital, que guardaba para verdaderas emergencias. La mochila pesaba 9 kilos. Podía llevarla todo el día sin esfuerzo. Tenía 62 años y aún podía dejar atrás a la mayoría de personas que tenían la mitad de su edad. Antes de marcharse, se paró en el centro de la cabaña y miró a su alrededor. El espacio era pequeño pero suficiente. Una habitación con la cama en una esquina, la mesa y 2 sillas, la estufa de leña, una encimera con un lavabo y una bomba manual conectada a un aljibe alimentado por un manantial en el exterior. Estanterías llenas de libros y suministros. De las paredes colgaban herramientas, raquetas de nieve, un arco recurvo que utilizaba para cazar y algunas fotografías enmarcadas. No solía mirar las fotografías. Una mostraba una versión más joven de sí misma junto a un hombre, ambos entrecerrando los ojos bajo la brillante luz del sol. Otra mostraba a una niña con trenzas oscuras, de unos 7 años, sonriendo con los dientes separados a la cámara. Los marcos estaban polvorientos. Debería quitarlos y guardarlos. Pero nunca lo hacía. Deonna cerró la puerta de la cabaña con llave más por costumbre que por necesidad, ya que nadie venía hasta allí, y se calzaba las raquetas de nieve. El día era claro y frío. El sol brillaba sobre la nieve. Se dirigió hacia la cresta norte, siguiendo una ruta que había recorrido 1000 veces. El bosque estaba en silencio, salvo por el crujir de sus raquetas de nieve y el ocasional crujido de un árbol que se adaptaba al frío. La tormenta había doblado los pinos bajo el peso de la nieve, y varios se habían partido, con los troncos destrozados como cerillas. Tomó nota mentalmente de los lugares donde tendría que llevar la motosierra para despejar el camino. Después de 1 hora, llegó a la curva que subía hasta la cresta. Le ardían las piernas por el esfuerzo y le costaba respirar en el aire enrarecido. Pero era un buen ardor, una buena dureza. Significaba que estaba viva y fuerte y haciendo lo que debía hacer. La cima de la cresta estaba expuesta, casi limpia de nieve por el viento. Podía ver kilómetros en todas direcciones, los picos dentados al oeste, el valle que se alejaba hacia el este y al norte, el terreno cada vez más salvaje y remoto, un paisaje que pocas personas habían visto. Y allí, muy abajo, estaba el lago helado.
Sabía que estaba allí, por supuesto. Se encontraba en una cuenca a 2 millas de distancia, alimentado por el deshielo de la nieve en primavera y congelado de noviembre a mayo. Había estado allí unas cuantas veces a lo largo de los años, sobre todo en verano, cuando era más fácil hacer senderismo. No estaba en ningún sendero. La mayoría de la gente no sabía que existía, pero algo la hizo mirarlo ahora, mirarlo de verdad. Tal vez fuera el ángulo del sol, o la claridad del aire después de la tormenta, o simplemente el instinto. Sacó los prismáticos de su mochila y se los llevó a los ojos. El lago era blanco, ovalado, liso e intacto, rodeado de pinos oscuros. Lo recorrió lentamente con la mirada, ajustando el enfoque, y entonces lo vio. 3 letras, escritas con metros de altura, quizá más, oscuras sobre el blanco, inconfundibles. S.O.S. Theona bajó los prismáticos. Su corazón latía con fuerza, y no por la escalada. Los volvió a levantar y estudió la escena con más atención. Las piedras estaban espaciadas uniformemente, colocadas deliberadamente. No eran naturales, no formaban parte del paisaje. Alguien las había puesto allí. O además, recientemente, ya que la tormenta habría enterrado cualquier cosa más antigua bajo los montones de nieve. Escudriñó la zona alrededor del lago, buscando otras señales. No había humo de ningún fuego. No se veía ninguna tienda de campaña ni refugio. No había huellas en la nieve que condujeran hacia o desde las letras, aunque el viento podría haberlas borrado. ¿Quién estaría allí y por qué pediría ayuda en un lago helado a kilómetros de cualquier carretera o sendero? La radio que llevaba en el cinturón crepitó con estática y luego se quedó en silencio. No había ayuda allí. Theona se quedó de pie en la cresta durante un largo rato, pensando. Podía volver a la cabaña, esperar a que la radio funcionara e informar a Cole. Eso sería lo sensato, dejar que los profesionales se encargaran. Pero los profesionales estaban al menos a un día de distancia, quizá más con la nieve, y quienquiera que hubiera hecho esa señal podría no tener un día. Volvió a mirar el lago con los prismáticos. Las letras la miraban fijamente, crudas y desesperadas. S.O.S. tomó una decisión. La inspección del sendero podía esperar. Alguien necesitaba ayuda, y ella era la única que podía prestársela. Se ajustó la mochila, comprobó la orientación de la brújula y comenzó a descender la pendiente hacia el lago helado. El terreno era escarpado y la nieve era profunda, pero había recorrido peores. Avanzó con cuidado, probando cada paso y utilizando sus bastones para mantener el equilibrio. Tardó 40 minutos en llegar a la línea de árboles sobre el lago y otros 10 en bajar hasta la orilla. De cerca, el lago parecía aún más desolado. El hielo era grueso, probablemente medio metro o más, y la superficie estaba pulida por el viento. Las piedras del S.O.S. eran ahora claramente visibles, cada una del tamaño de un puño, rocas oscuras de río que no pertenecían a ese lugar sobre el hielo. Theona se acercó con cautela, estudiando la escena. Aún no hay huellas, no hay señales de nadie cerca, pero las piedras eran reales y habían sido colocadas allí por una razón. Se arrodilló junto a la primera letra, la S, y tocó una de las piedras. Estaba fría, obviamente, pero debajo, donde tocaba el hielo, había un ligero calor. No mucho, solo lo suficiente para saber que esas piedras habían sido colocadas en el último día, tal vez en las últimas horas. Alguien había estado allí. Recientemente, se puso de pie y giró lentamente sobre sí misma, escudriñando el bosque que rodeaba el lago. Nada se movía. El silencio la oprimía, pesado y expectante. ¿Hola? Llamó. Su voz resonó en las rocas y se apagó. ¿Hay alguien ahí? He visto tu señal. Estoy aquí para ayudarte. No hubo respuesta. Solo el viento, que empezaba a arreciar, susurrando entre los pinos. El instinto de Theona se aguzó. Algo no iba bien allí. La señal de socorro era demasiado perfecta, demasiado deliberada, y la falta de huellas, la ausencia de cualquier otra señal, le parecía un montaje, una trampa. ¿Pero para qué? ¿Y para quién? Sacó su teléfono satelital y comprobó la señal. Una barra, suficiente. Consideró pedir ayuda, pero ¿qué diría? Encontré unas rocas en un lago. No veo a nadie en peligro inmediato. No. Primero necesitaba más información. Necesitaba entender lo que estaba pasando allí. Theona comenzó una búsqueda sistemática de la orilla del lago, moviéndose en una espiral cada vez más amplia desde el S.O.S.,
buscando cualquier pista que pudiera explicar este misterio. El sol subió más alto y la temperatura subió por encima de cero. Y en algún lugar del vasto silencio de las montañas Bitterroot, alguien esperaba a ver qué haría ella a continuación. Theona recorrió el perímetro del lago helado con la paciencia metódica de alguien que había pasado 3 décadas leyendo señales en la naturaleza. Cada rama rota, cada trozo de nieve removido, cada sombra que no encajaba del todo, lo catalogó todo, construyendo en su mente una imagen de lo que había sucedido allí. El SOS estaba en el centro del hielo, perfectamente posicionado para ser visible desde el aire o desde la cresta donde ella se encontraba. Eso fue lo primero que le pareció extraño. Quienquiera que hubiera colocado esas piedras, sabía de líneas de visión y visibilidad aérea. No era el trabajo apresurado de alguien perdido y desesperado. Era algo calculado. Probó el hielo cerca de la orilla, golpeándolo con su bastón. Sólido, tenía al menos 2 pies de grosor, probablemente más después de la larga ola de frío. Era lo suficientemente seguro como para caminar sobre él, aunque ella se movía con cuidado de todos modos, distribuyendo su peso y prestando atención a cualquier crujido o gemido que pudiera indicar debilidad. Las piedras eran de río, lisas y oscuras, del tipo que se encuentra en el lecho de un arroyo después del deshielo primaveral. Pero el arroyo más cercano estaba a media milla de distancia, y estas piedras eran de tamaño uniforme, seleccionadas deliberadamente. Alguien las había traído hasta allí, probablemente en una mochila. Eso significaba planificación, preparación. Theona fotografió el SOS desde múltiples ángulos con la pequeña cámara que guardaba en su kit de emergencia. La luz era buena ahora. El sol estaba en el ángulo adecuado para mostrar cada detalle. Documentó el espaciado, la disposición, la forma en que las piedras se asentaban sobre el hielo. Luego se dirigió a la orilla y comenzó su búsqueda en serio. Tardó 20 minutos en encontrar la primera pista real, un trozo de tela de color naranja brillante, enganchado en una rama baja de un pino a unos 9 metros de la orilla. Lo desenganchó con cuidado y lo examinó a la luz. Era un tejido técnico, del tipo que se utiliza en ropa de montaña cara. Estaba rasgado, no cortado. Era reciente, ya que el tejido aún conservaba cierta flexibilidad. No había estado expuesto a la intemperie el tiempo suficiente como para endurecerse y volverse quebradizo. Lo guardó en una bolsa Ziploc de su botiquín de primeros auxilios y continuó con la búsqueda. A continuación encontró la huella de una bota, conservada bajo el saliente de un tronco caído, donde el viento no había podido llegar. Una sola huella clara en un trozo de nieve protegida. Talla 7 u 8 de mujer, estimó, con un dibujo de la suela que casi reconoció. Bota de montaña moderna, de buena calidad. La huella mostraba un paso normal, sin signos de lesión o angustia, solo alguien caminando, deliberadamente, con cuidado. Theona se arrodilló junto a la huella y la estudió. La profundidad era constante. La persona que la había dejado no llevaba una carga pesada. Los bordes eran limpios, lo que significaba que era reciente, probablemente hecha en las últimas 24 horas antes de que amainara el viento y la nieve nueva la cubriera. La fotografió, la midió con una pequeña cinta métrica de su mochila y anotó la ubicación en su mapa. El refugio era la tercera pieza del rompecabezas. Lo encontró escondido bajo un saliente de granito a unos 100 metros del lago, invisible a menos que se supiera dónde buscar. Alguien había raspado la nieve para crear un pequeño hueco, lo suficientemente grande como para que una persona se sentara o se tumbara. El saliente de roca de arriba les habría protegido de lo peor de la tormenta. Dentro del hueco encontró pruebas de ocupación reciente. Nieve comprimida donde alguien se había sentado o tumbado. Unos cuantos envoltorios de barritas de cereales metidos en una grieta de la roca y una brújula rota, del tipo que se puede comprar en cualquier tienda de artículos deportivos. El cristal estaba roto y la aguja atascada, apuntando al noroeste. No había sangre, ni signos de lesiones o lucha, solo indicios de que alguien se había detenido allí, se había refugiado y luego había seguido su camino. Theona se sentó sobre los talones y pensó que nada de esto encajaba con el típico escenario de un excursionista perdido. El SOS era demasiado deliberado. El rastro de pistas, la tela, la huella de la bota, el refugio, todo parecía casi como migas de pan, dejadas intencionadamente para que alguien las siguiera. ¿Pero quién? ¿Y por qué?
Sacó su botella de agua y bebió un largo trago, mientras su mente barajaba las posibilidades. ¿Alguien montando un escenario de rescate para llamar la atención? Posible, pero poco probable. Era un lugar demasiado remoto, demasiado frío, demasiado peligroso. ¿Alguien gastando una broma elaborada? Aún menos probable. ¿Alguien dejando un rastro para que lo siguiera una persona concreta? Esta última idea le provocó un escalofrío en el pecho. Volvió a sacar la tela naranja y la miró con más atención. El color era distintivo, no era el tipo de cosa que la mayoría de la gente elegiría para viajar por la naturaleza, donde era más seguro pasar desapercibido. Estaba destinado a ser visto, destinado a ser encontrado por ella. El pensamiento debería haberle parecido paranoico, pero Theona había sobrevivido 3 décadas en esas montañas confiando en sus instintos, y sus instintos le gritaban ahora. No era algo aleatorio, era algo personal. Volvió al refugio y buscó con más cuidado, pasando las manos por la superficie de la roca, revisando cada grieta y hendidura. Fue entonces cuando lo encontró, encajado en un hueco entre 2 piedras, donde no lo arrastraría el viento ni lo cubriría la nieve. Un medallón de plata con una delicada cadena. Las manos de Theona temblaban mientras lo sacaba. El medallón estaba deslustrado por el paso del tiempo y la exposición a la intemperie, pero lo reconoció igual. 30 años atrás, el día en que se lo había regalado a su hija de 7 años como regalo de cumpleaños. No, no exactamente igual. Este era ese medallón. Forcejeó con el cierre, con los dedos torpes por el frío. El medallón se abrió y dentro había una fotografía, protegida de los elementos por la caja metálica, pero aún así dañada por el agua en los bordes. 2 figuras, una mujer joven, tal vez de 20 y tantos o 30 y pocos años, y una niña, de unos 10 u 11 años. La mujer tenía el rostro ligeramente apartado de la cámara y los rasgos borrosos, pero había algo en ella, en su postura. La inclinación de su cabeza hizo que Theona la reconociera. Kayla, su hija. La niña de trenzas oscuras que se había marchado de casa a los 18 años tras una pelea que había destrozado a su familia. La niña a la que no había visto ni hablado en 30 años. Y la chica de la foto, Theona, estudió su rostro más detenidamente. Podría ser la hija de Kayla, la nieta de Theona, una niña cuya existencia desconocía. Se sentó con fuerza en una roca cercana, con el medallón agarrado en la mano. El mundo parecía inclinarse y asentarse en una nueva configuración. El SOS no era una llamada de socorro aleatoria, era un mensaje de Kayla, para ella. ¿Pero por qué? ¿Y dónde estaba ahora? Theona se obligó a respirar, a pensar con claridad. Si Kayla había dejado esta pista, lo había hecho por una razón. Estaba tratando de comunicar algo, de llevar a Theona a algún lugar, pero no podía o no quería ponerse en contacto directamente. Eso significaba que o bien estaba en problemas, o bien estaba tratando de proteger a Theona de algo, o ambas cosas. El sol se había desplazado por el cielo. Ya había pasado el mediodía y la temperatura había subido hasta unos 10 grados. No le quedaba mucha luz diurna. Si quería seguir este rastro, tenía que ponerse en marcha. Theona se levantó, guardó con cuidado el medallón en el bolsillo interior, donde estaría a salvo, y comenzó a registrar la zona alrededor del refugio de forma más sistemática. Si Kayla había dejado el medallón como señal, habría más. Otra pista, otra pieza del rompecabezas. Lo encontró 10 minutos más tarde. Un pequeño montón de piedras dispuestas en forma de flecha, apuntando al noreste, lejos del lago y más adentro en la naturaleza salvaje. Las piedras estaban colocadas sobre una roca plana, donde eran visibles pero no evidentes, donde alguien que buscara con cuidado las encontraría, pero el viento no las alteraría. Noreste hacia Copper Ridge y el antiguo campamento minero. Theona conocía esa zona. La había evitado durante años, desde que llegó por primera vez a esas montañas. La mina había sido abandonada en los años 70 y las estructuras eran peligrosas, con maderas podridas, pozos abiertos y terreno inestable. No era un lugar para estar en invierno, pero era allí donde Kayla la estaba llevando. Miró su reloj. Eran las 2 de la tarde. Podría llegar a Copper Ridge antes de que anocheciera si se esforzaba, pero no tendría tiempo de registrar la zona y volver a su cabaña antes del anochecer. Eso significaba que tendría que prepararse para pasar la noche fuera, a temperaturas bajo cero y con provisiones limitadas. O podía volver a la cabaña, reabastecerse y regresar al día siguiente con el equipo adecuado.
La opción segura era obvia. La opción inteligente era retirarse y reorganizarse. Pero Kayla, si realmente era Kayla quien había dejado este rastro, había enviado ese SOS, y en algún lugar ahí fuera, tal vez herida, tal vez en peligro, estaba una mujer que una vez había sido su hija. Una mujer que, por alguna razón, necesitaba su ayuda, pero no podía pedírsela directamente. Fiona se ajustó la mochila y comenzó a caminar hacia el noreste, siguiendo la flecha de piedras hacia Copper Ridge. Detrás de ella, el SOS en el lago helado brillaba bajo el sol de la tarde. Un mensaje enviado y recibido. Una llamada desesperada tras 30 años de silencio. Se movía tan rápido como la nieve y el terreno le permitían, con la mente dando vueltas a todo lo que sabía y a todo lo que no sabía. El medallón pesaba en su bolsillo y con cada paso sentía el pasado, que se alzaba para reclamarla, arrastrándola de vuelta a una vida que creía haber dejado atrás para siempre. El terreno se volvió más accidentado a medida que Fiona avanzaba hacia el noreste, en dirección a Copper Ridge. El bosque se hizo más espeso, los pinos dieron paso a densos bosques de abetos y píceas que bloqueaban el sol y mantenían la nieve profunda y blanda. Ahora estaba abriendo camino, hundiéndose en la nieve que le llegaba hasta las rodillas, a veces hasta los muslos. Era un trabajo duro, agotador, y sentía su edad en cada paso, pero no aminoró el ritmo. La flecha de piedras había sido clara y una vez que supo qué buscar, encontró otras señales. Una rama rota a la altura del hombro, la rotura reciente y deliberada. Otro trozo de tela naranja atado a un árbol a la altura de los ojos. Pequeños montículos de piedras colocados a intervalos, marcando la ruta como un rastro de migas de pan a través del bosque. Alguien quería que lo siguiera. Alguien se estaba asegurando de que pudiera hacerlo. La luz de la tarde adquirió el tono dorado que precede al anochecer, y Fiona supo que se le acababa el tiempo. Debería detenerse, acampar y esperar a la mañana siguiente. Pero la idea de que Kayla estuviera allí fuera, en algún lugar, posiblemente herida, posiblemente en peligro, la impulsaba a seguir adelante. Intentó no pensar demasiado en la última vez que había visto a su hija. La discusión había sido feroz y definitiva, el tipo de pelea que rompe familias. Kayla tenía 18 años, acababa de salir del instituto y estaba llena de ira por las decisiones que había tomado Fiona. Dejar a su padre, mudarse a las montañas, elegir la soledad en lugar de la familia. «Estás huyendo», le había gritado Kayla. «Estás huyendo de todo, de todos los que te necesitan». Y Fiona, agotada por años de intentar explicar algo que ella misma no entendía del todo, había dicho las palabras de las que se había arrepentido desde entonces. Quizás sí, quizá eso es lo que necesito hacer. Kayla se marchó esa noche. Fiona se enteró de que se había ido a vivir con su padre, Marcus, durante un tiempo, y luego se había independizado. Después de eso, nada. Ni llamadas, ni cartas, ni contacto. Fiona se había dicho a sí misma que era lo mejor, que Kayla estaría mejor sin una madre que no sabía cómo vivir en el mundo. Pero había pensado en su hija todos los días, se había preguntado dónde estaría, qué estaría haciendo, si sería feliz. Las fotografías de la cabaña estaban polvorientas, pero Fiona se sabía cada detalle de memoria. Y ahora, de alguna manera, después de 3 décadas, Kayla estaba allí, en aquellas montañas, dejando rastros para que Fiona los siguiera. El bosque se abrió ante ella y Fiona se encontró de pie al borde de un estrecho barranco. Al otro lado, a unos 50 metros, se encontraba la primera estructura del campamento minero de Copper Ridge, un edificio derrumbado, ahora reducido en su mayor parte a un esqueleto, con algunas tablas desgastadas aún aferradas a lo que en su día había sido un dormitorio. Estudió el terreno. El barranco no era profundo, tal vez 4,5 metros, pero los lados eran empinados y helados. Veía un camino para bajar, un sendero de animales o una antigua ruta de acceso que zigzagueaba por el lado más cercano. Cruzar significaría descender, atravesar el arroyo helado en el fondo y subir por el otro lado, en buenas condiciones, tal vez 15 minutos, con la nieve y el hielo más cerca de media hora. La luz se estaba desvaneciendo rápidamente. Tenía tal vez 1 hora antes de que oscureciera por completo. Fiona comenzó a bajar por el sendero, moviéndose con cuidado, probando cada paso. Las paredes del barranco eran una mezcla de roca y tierra helada, traicioneras con la poca luz.
A mitad de camino, su pie resbaló en un trozo de hielo y se apoyó con fuerza en su bastón, torciéndose el hombro. Se detuvo, respirando con dificultad, esperando a que el dolor remitiera. No era una lesión grave, solo un esguince, pero le recordó lo sola que estaba allí. Una caída grave, un hueso roto, y sería ella la que necesitaría ser rescatada. Y no había nadie que viniera a buscarla. La idea la hizo reír, un sonido breve y amargo que resonó en el barranco. Había pasado 30 años asegurándose de que nadie tuviera que venir a buscarla. La independencia había sido su refugio, su fuerza, su escudo, y ahora podría ser su perdición. Continuó bajando con más cuidado. Llegó al fondo y cruzó el estrecho arroyo. El hielo también era grueso allí, pero podía oír el agua corriendo debajo, un sonido que la inquietaba. El hielo sobre el agua corriente siempre era peligroso, impredecible. La subida por el otro lado fue más difícil. Le dolía el hombro y tenía las piernas pesadas por el cansancio, pero lo consiguió, trepando los últimos metros, agarrándose a las raíces y rocas expuestas, y salió a la cima, respirando con dificultad y sudando a pesar del frío. El campamento minero se extendía ante ella en el crepúsculo. 5 o 6 estructuras, en diversos estados de derrumbe, dispersas en lo que quizá eran 2 acres de terreno despejado. El edificio más grande, probablemente la antigua planta de procesamiento, se alzaba en el extremo más alejado, con el techo combado, pero aún intacto en su mayor parte. Había equipos oxidados medio enterrados en la nieve, un carro roto sobre raíles, un cabrestante, montones de madera podrida, y desde la planta de procesamiento, una delgada columna de humo se elevaba hacia el cielo oscurecido. El pulso de Theona se aceleró. Había alguien allí, alguien con fuego. Se acercó con cautela, dando un amplio rodeo para tener una mejor visión. El edificio aún tenía 3 paredes en pie entre las tablas. Podía ver el parpadeo de la luz del fuego en el interior. «¡Hola!», gritó, con voz firme, a pesar de que su corazón latía a toda velocidad. «He visto tu señal. Vengo a ayudarte». No hubo respuesta. El fuego seguía ardiendo, pero no apareció nadie. La propietaria se acercó. Todos sus sentidos estaban en alerta. Algo no iba bien. Todo el montaje, el SOS, el rastro de pistas, el fuego parecía un escenario, todo dispuesto para su llegada. Llegó al edificio y miró a través de un hueco entre las tablas. En el interior, pudo ver un pequeño fuego ardiendo en lo que había sido una estufa de metal. Las llamas proyectaban sombras danzantes en las paredes. Había un saco de dormir extendido, una mochila apoyada contra la pared y provisiones dispuestas sobre una mesa improvisada. Pero no había nadie. «¿Kayla?», llamó. «Soy yo, tu madre. Si estás aquí, por favor, hablemos». Seguía sin haber respuesta. La propietaria encontró la puerta, o lo que quedaba de ella, colgando torcida de unas bisagras oxidadas. La empujó y entró, con la mano en el cuchillo que llevaba en el cinturón. El interior estaba más caliente que el exterior. El fuego proporcionaba calor real en el espacio cerrado. Ahora podía verlo todo claramente a la luz del fuego. El saco de dormir estaba vacío, pero se había usado recientemente. La mochila contenía comida, agua y suministros básicos. Sobre la mesa improvisada, una lámina de madera contrachapada apoyada sobre 2 caballetes, había un paquete envuelto en tela. Theona se acercó lentamente a la mesa. El paquete estaba atado con cordel, y debajo alguien había dejado una nota escrita en un trozo de papel roto con una letra que reconoció al instante, incluso después de 3 décadas. «Mamá, lo siento. Tenía que irme. Él viene. Por favor, encuentra a Siena. Te necesita. La antigua torre de vigilancia, 3 millas al este. Ella te está esperando. Ten cuidado. Él es peligroso. Te quiero. Siempre te he querido. Kay». A Theona le temblaban las manos mientras desataba el paquete. Dentro había cartas, docenas de ellas, atadas con más cordel, amarillentas por el paso del tiempo. El sobre superior estaba dirigido a ella con la letra de Kayla, y el matasellos, descolorido pero legible, era de hacía 32 años. Lo abrió con dedos temblorosos. «Querida mamá, sé que no quieres saber nada de mí. Sé que crees que estás mejor sola, pero necesito que sepas que estoy bien. Por ahora me quedo con papá, pero no es genial. Bebe demasiado y está enfadado todo el tiempo. Ojalá me llamaras. Ojalá me escribieras. Te echo de menos.
Con cariño, Kayla. Theona se desplomó en el suelo, incapaz de sostener su peso. Hojeó las cartas, leyendo las fechas. Abarcaban décadas, carta tras carta, año tras año, todas dirigidas a ella, ninguna enviada jamás. O más bien, todas escritas pero nunca enviadas, guardadas por Kayla, como un diario de una conversación unilateral. Leyó otra, de hacía 15 años. Mamá, he tenido un bebé, una niña. La he llamado Sienna. Es preciosa. Tiene tus ojos, o lo que recuerdo de ellos. Ojalá pudieras conocerla. Ojalá pudiera hablarle de ti. Pero no sé dónde estás, y de todos modos, no estoy segura de que quieras saber nada de nosotras. El padre de Marcus está empeorando. Tuve que dejarlo. Ahora estoy sola con Sienna, y tengo miedo, pero nos las arreglamos. Ojalá estuvieras aquí. Ojalá pudiera oír tu voz diciéndome que todo va a salir bien. La visión de la propietaria se nubló por las lágrimas. Se las secó con impaciencia y siguió leyendo, carta tras carta, viendo cómo se desarrollaba la vida de su hija en palabras que nunca había recibido. Las dificultades de Kayla para llegar a fin de mes, su orgullo por los logros de Sienna, sus miedos, sus esperanzas, su soledad. Y luego la carta más reciente, fechada hace una semana. Mamá, no sé si alguna vez leerás esto. Ni siquiera sé si sigues viva, pero no me quedan opciones. Marcus nos ha encontrado. No sé cómo, pero lo ha hecho. Me está amenazando, diciendo que le debo algo, exigiéndome que le ceda los derechos sobre las tierras del abuelo. Ni siquiera sabía que el abuelo había muerto, ni que me había dejado nada. Pero Marcus dice que hay propiedades y dinero, y lo quiere. Dice que le hará daño a Sienna si no coopero. Necesito desaparecer por un tiempo. Necesito mantenerla a salvo. Si me pasa algo, por favor, si estás ahí fuera en algún lugar, por favor, encuéntrala. Ella es todo lo que tengo. Ella es lo único que importa. La llevaré a las montañas, tus montañas. Recuerdo que una vez, cuando era pequeña, me hablaste de un lugar que amabas más que a ningún otro en el mundo. Espero poder encontrarlo. Espero poder encontrarte. Por favor, mamá. Por favor, ayúdanos. Theona apretó las cartas contra su pecho, sintiendo el peso de 30 años de oportunidades perdidas y palabras no dichas. Kayla la había necesitado. Había intentado romper el silencio, esperando una respuesta que nunca llegó. Y ahora Kayla estaba en peligro. Y había una nieta, Sienna, esperando en algún lugar, sola y asustada. El fuego crepitaba en la estufa, y fuera había caído la oscuridad total. Theona se levantó con la decisión tomada. No podía cambiar el pasado, no podía deshacer los años de silencio y separación, pero podía hacer esto. Podía encontrar a Sienna, podía protegerla, podía por fin, después de 3 décadas, ser la madre y la abuela que debería haber sido desde el principio. Revisó su mochila, racionó sus provisiones y volvió a estudiar la nota. A 5 kilómetros al este, la vieja torre de vigilancia. Conocía el lugar, llevaba años abandonado, pero la estructura era sólida, defendible, un buen lugar para esconder a una niña. Pero primero, necesitaba saber quién era él, quién venía. Marcus, el padre de Kayla, el exmarido de Theona, un hombre al que no había visto en 3 décadas, un hombre al que había dejado por buenas razones. Estaba allí, en sus montañas, buscando a su hija, y ella tenía que estar preparada para lo que eso pudiera significar. Theona tomó una decisión que había jurado no volver a tomar jamás. Fue a la esquina trasera del edificio de procesamiento, donde había escondido su mochila de emergencia, la que contenía los suministros adicionales que había traído de la cabaña. Del fondo, envuelta en un hule y guardada en una caja con cerradura, sacó su vieja pistola de servicio, una Smith & Wesson, calibre 38. Especial, la había llevado consigo durante sus años como técnico de emergencias médicas en zonas silvestres, antes de mudarse definitivamente a las montañas. Lo había conservado todos estos años, diciéndose a sí misma que solo era una herramienta, un seguro, pero nunca lo había necesitado, nunca había querido necesitarlo. Comprobó el cilindro, todavía cargado. 6 balas, limpias y secas. El peso en su mano le parecía incorrecto y correcto al mismo tiempo. Una herramienta que esperaba no volver a usar nunca más, pero que sabía utilizar bien, si fuera necesario. Ya no se trataba de las montañas, se trataba de la familia, de proteger a las personas que amaba. Theona apretó la mandíbula.
Guardó el revólver en el bolsillo de su abrigo, echó más leña al fuego, extendió su saco de dormir y se preparó para descansar unas horas. No podía viajar con seguridad en plena oscuridad, no en este terreno, pero al amanecer se pondría en marcha. Encontraría a Sienna, y si Marcus se interponía en su camino, descubriría que la mujer a la que una vez había controlado ya no existía. En su lugar había alguien más duro, alguien que había sobrevivido 3 décadas en la naturaleza, alguien que protegería a su familia, sin importar lo que costara. Se tumbó en el saco de dormir, con las cartas guardadas a buen recaudo en el bolsillo interior junto con el medallón, y cerró los ojos. El sueño le llegó a ratos, atormentada por los recuerdos de una vida que había intentado dejar atrás y por el sonido del viento que aullaba entre los edificios abandonados de Copper Ridge, como los fantasmas de decisiones pasadas. La propietaria se despertó en medio de un frío absoluto y una oscuridad total. Por un momento no recordó dónde estaba, pero luego todo volvió a su mente. El SOS, el sendero, las cartas, Sienna, esperando en la vieja torre de vigilancia. Miró su reloj. Eran las 4:30 de la mañana. El fuego se había reducido a brasas y la temperatura dentro del edificio había bajado por debajo de cero. Se levantó con rigidez, con los músculos doloridos tras la dura caminata del día anterior. Todavía le dolía el hombro por el resbalón en el barranco, pero podía moverlo. Removió las brasas, añadió leña y pequeños trozos de madera de la pila que alguien, Kayla, había apilado cerca. Las llamas prendieron y ella puso las manos sobre ellas, esperando a que le volviera la sensibilidad a los dedos. Mientras el edificio se calentaba ligeramente, tomó un desayuno frío a base de barritas energéticas y nieve derretida como agua. No era lo ideal, pero bastaba. Volvió a guardar su equipo y se aseguró de que todo estuviera bien sujeto. La torre de vigilancia estaba a 5 kilómetros, en buenas condiciones, quizá 1 hora y media, con nieve profunda y terreno accidentado, más bien 3 horas. Quería llegar allí antes de que amaneciera. Antes de partir, hizo algo que le resultó extraño después de 30 años de soledad. Escribió una nota. Kayla, encontré tus cartas. Ahora voy a Siena, la mantendré a salvo. Cuando puedas, ven a mi cabaña. ¿Sabes dónde está? Estoy segura de que la has estado observando. Tenemos que hablar. Sobre Marcus. Sobre todo. Ten cuidado. Siento no haber estado ahí cuando me necesitabas. Ahora estoy aquí, mamá. Dejó la nota sujeta con una piedra sobre la mesa improvisada, donde Kayla la encontraría si regresaba. Luego se echó la mochila al hombro y salió a la oscuridad previa al amanecer. El frío era impactante, incluso después de todos estos años. 25, tal vez 30 grados bajo cero. Lo suficientemente frío como para matar en minutos. La mascarilla, se subió la capucha y se dirigió hacia el este. Navegaba con la brújula y la linterna frontal, avanzando con cuidado por el bosque. La nieve estaba crujiente por encima debido al deshielo y la recongelación diurnos, y aguantaba su peso durante 2 o 3 pasos antes de romperse. Era un trabajo agotador, pero mantuvo un ritmo constante, un pie delante del otro, con su aliento formando nubes de cristales de hielo a la luz de su linterna frontal. Mientras caminaba, pensaba en Marcus. Se habían conocido cuando ella tenía 23 años, joven e insegura, buscando a alguien que le dijera quién debía ser. Él era mayor, seguro de sí mismo, controlador de una forma que ella no reconoció como peligrosa hasta que fue demasiado tarde. El matrimonio duró 7 años y al final ella se sentía como si se estuviera ahogando, asfixiada por la necesidad de él de controlar todos los aspectos de su vida. Dejarlo fue lo más difícil que había hecho nunca. Coger a Kayla y huir en mitad de la noche, buscar un refugio para mujeres y empezar de cero sin nada. Durante unos años había intentado que las cosas funcionaran en la ciudad. Había intentado darle a Kayla una vida normal, pero Marcus las había encontrado una y otra vez. Las órdenes de alejamiento no lo detuvieron. Mudarse a diferentes ciudades no lo detuvo. Así que finalmente, cuando Kayla tenía 12 años, Theona tomó una decisión diferente. Se mudó a las montañas, a un lugar tan remoto que Marcus no podía seguirla. Pensó que la distancia las mantendría a salvo. Pero Kayla, enfadada y confundida, y demasiado joven para comprender toda la historia, lo había visto como un abandono. Había decidido irse a vivir con él, con su padre, cuando cumplió 18 años, a pesar de las advertencias de Theona. Y ahora, 30 años después,
Él había vuelto a encontrar a Kayla y la amenazaba a una nieta cuya existencia Fiona desconocía. Algunos hombres, pensó con tristeza, nunca cambian. Algunos hombres nunca dejan de intentar controlar, poseer, hacer daño. El cielo comenzó a clarear por el este, pasando del negro al azul oscuro y luego al gris. Fiona apagó su linterna frontal y siguió avanzando. La torre de vigilancia debía de estar cerca, quizá a otro 1,5 kilómetros. Fue entonces cuando vio las huellas frescas, de quizá 3 o 4 horas de antigüedad, que cruzaban su camino en ángulo. Grandes huellas de botas, de talla 11 o 12 de hombre, que se dirigían al noreste, en la misma dirección que ella. El pulso de Fiona se aceleró. Se arrodilló y examinó las huellas más de cerca. Un paso pesado, probablemente alguien que llevaba una carga importante. La longitud de la zancada sugería que se trataba de alguien alto, que se movía con determinación, y las huellas seguían la misma ruta general que ella estaba tomando, hacia la torre de vigilancia contra incendios, hacia Siena. Se puso de pie y echó a correr tanto como le permitía la nieve. Olvidó el cansancio, olvidó el dolor, olvidó todo excepto la necesidad de llegar a la torre, de llegar a Siena antes que quienquiera que hubiera dejado esas huellas. El bosque se abrió ante ella y la vio. La vieja torre de vigilancia contra incendios, una estructura de madera sobre pilotes, se elevaba 15 metros por encima de los árboles circundantes. La torre se había construido en la década de 1950 y se había abandonado en la década de 1980, cuando la vigilancia aérea sustituyó a los vigías humanos. La estructura estaba desgastada, pero aún en pie, con las escaleras zigzagueando por el exterior hasta la cabina cerrada en la parte superior. Fiona se acercó con cautela, escudriñando la zona. Las grandes huellas de botas conducían directamente a la base de la torre y subían por las escaleras. En la parte superior podía ver la cabina de vigilancia, con las ventanas oscuras. «Siena», llamó en voz baja. «¿Estás ahí arriba? Soy tu abuela. Tu madre me ha enviado». No hubo respuesta. Empezó a subir las escaleras, moviéndose lo más silenciosamente posible, a pesar de su respiración pesada y sus piernas cansadas. Las escaleras crujían bajo su peso. La madera estaba vieja y desgastada. A mitad de camino, se detuvo y volvió a llamar. «Siena, voy a subir. Estoy aquí para ayudarte». Esta vez oyó algo, un sonido débil, como un movimiento dentro de la cabina. Luego, una voz, joven y asustada. «¿Quién eres?» Fiona sintió un gran alivio. Estaba viva, a salvo, al menos por el momento. «Soy tu abuela», dijo Fiona. «Tu madre, Kayla, me ha enviado a buscarte. Tengo algo suyo, un medallón. Me lo dejó en el lago. Tengo sus cartas». Silencio. «Entonces, demuéstralo». «¿Cómo me llamo?» «Siena», dijo Fiona. «Tu madre escribía sobre ti en sus cartas. Dijo que tienes 14 años. Dijo que tienes mis ojos, o lo que ella recuerda de ellos. Dijo que lo eres todo para ella». Más silencio. Entonces se oyó un ruido y la puerta de la cabaña se abrió un poco. Apareció un rostro pálido y delgado, enmarcado por una trenza de cabello oscuro. Los ojos eran realmente como los de Fiona, ojos gris verdosos, agudos, que lo captaban todo. «Muéstrame el medallón», dijo la chica. Fiona subió el resto de las escaleras y le tendió el medallón de plata. Siena abrió más la puerta, lo cogió, lo abrió y miró la fotografía que había dentro. Su rostro se descompuso. «Somos nosotras», susurró. «Somos mamá y yo, hace 4 años». «Lo sé», dijo Fiona con delicadeza. «¿Puedo entrar? Hace mucho frío y tenemos que hablar». Siena dudó, luego asintió y dio un paso atrás. Fiona entró en la cabaña y se fijó en el saco de dormir que había en un rincón, el pequeño montón de provisiones y la forma en que la chica había atrancado la puerta con una silla. «¿Dónde está mamá?», preguntó Siena. «¿Por qué no ha venido?» «Tenía que distraerlo», respondió Fiona. «Al hombre que te busca. Tú eres...» Dudó, sin saber cuánto sabía la chica. «Marcus», dijo Siena con tono neutro. «Mi abuelo, aunque nunca lo he conocido. Mamá dijo que es peligroso. Dijo que si le pasaba algo, debía esperar aquí. Dijo que alguien vendría. No sabía que serías tú. No sabía que tenía otra abuela». Fiona sintió como un puñetazo en el estómago. 14 años y Siena no sabía que existía. Otra consecuencia de sus decisiones, otro precio que su familia había pagado por su necesidad de desaparecer. «Lo siento», dijo. «Debería haber estado allí.
Debería haberlo estado. Pero antes de que pudiera terminar, Sienna dio un paso adelante y rodeó a Fiona con sus brazos en un fuerte abrazo. La chica estaba delgada y fría y temblaba ligeramente, pero su abrazo era fuerte. Ahora estás aquí, susurró Sienna. Eso es lo que importa. Cuando se separaron, Sienna metió la mano en el bolsillo y sacó una sencilla pulsera tejida con cordón paracord y decorada con pequeñas cuentas de madera. Era evidente que la había hecho ella misma, con un trabajo cuidadoso pero imperfecto, como suelen ser las cosas hechas a mano. Mamá me enseñó a hacerlas, dijo Sienna, deslizándola en la muñeca de Fiona. Dijo que es bueno tener algo que hacer con las manos cuando tienes miedo. Le hice una a ella, una para mí, y se detuvo, mirando hacia abajo. También te hice una a ti. Aunque no sabía si alguna vez te conocería, mamá siempre decía que estabas aquí fuera, en algún lugar. La dueña miró la pulsera en su muñeca, el sencillo diseño de nudos y cuentas, y sintió que algo se le partía en el pecho. Esta niña, su nieta, había estado haciendo pulseras para una abuela a la que nunca había conocido, con la esperanza de que algún día se encontraran. Gracias, dijo Fiona con voz entrecortada. La llevaré siempre puesta. Se detuvo al oír algo fuera. Pasos en las escaleras, pesados y deliberados, alguien subiendo hacia ellas. Los ojos de Sienna se abrieron con miedo. Está aquí, susurró. Me ha encontrado. Fiona se movió rápidamente, colocándose entre Sienna y la puerta. Sacó el cuchillo de su cinturón y lo sostuvo listo, deseando haber traído el revólver de su cabaña. Los pasos llegaron a lo alto de las escaleras y se detuvieron. Una voz llamó a través de la puerta, familiar incluso después de 30 años. Fiona, lo sé. Estás ahí. Deja salir a la chica y podemos hablar de esto como adultos. Marcus, su exmarido, el hombre del que había pasado 3 décadas escondiéndose, el hombre que las había encontrado de todos modos. No te la llevarás a ningún sitio, Marcus, respondió Fiona. Su voz era firme, a pesar del miedo y la ira que se agitaban en su pecho. Después de todos estos años, dijo Marcus, y ella pudo percibir la fría diversión en su voz. Sabes, no estaba seguro de que siguieras viva. Ni siquiera estaba seguro de que vinieras cuando Kayla envió sus pequeñas señales. Pero aquí estás. Perfecto. ¿Qué quieres?, preguntó Fiona. Lo que siempre he querido, lo que es mío, la tierra, el dinero. Kayla se está mostrando difícil a la hora de firmar los papeles, pero supongo que la niña será más cooperativa, sobre todo si sabe lo que le conviene a su madre. Detrás de Fiona, Sienna emitió un pequeño sonido. Fiona se giró y le apretó la mano. ¿Dónde está Kayla?, preguntó Fiona. ¿Qué le has hecho? Todavía nada, respondió Marcus, pero eso depende de lo que pase a continuación. Así que esto es lo que haremos. Tú envías a la chica, yo consigo las firmas y todos salimos ganando. Es sencillo. No, dijo Fiona. No, se rió Marcus. ¿De verdad crees que tienes algo que decir en esto? Huyó hace 30 años. Abandonó a su propia hija. Ahora no puede hacerse la heroína. Pero bajo el dolor había algo más duro, algo forjado por 3 décadas de supervivencia en uno de los entornos más hostiles de la Tierra. No soy la mujer que recuerda, dijo Fiona en voz baja, y no voy a permitir que haga daño a nadie más. Entonces tenemos un problema, dijo Marcus. La puerta se estremeció cuando la pateó. La vieja madera aguantó, pero por poco. Otra patada y habría cedido. La propietaria miró a su alrededor 4 metros cuadrados, con ventanas en los 4 lados y una puerta. No había otra salida, excepto la que ella vio al levantar la vista. El techo tenía una trampilla, utilizada por los vigías para acceder a la plataforma de observación situada en la parte superior de la cabaña. Sienna, dijo rápidamente, vamos a subir. ¿Puedes trepar? La chica asintió con la cabeza y ya se estaba moviendo. Era joven y ágil, y trepó por la escalera empotrada hasta la trampilla, la abrió y se subió a ella. La puerta volvió a temblar, esta vez con más fuerza. Fiona oyó cómo se astillaba la madera, siguió a Sienna por la escalera, con el hombro gritando de dolor, y salió a la plataforma de observación justo cuando la puerta se abría de golpe abajo. La plataforma era pequeña, de unos 2 metros cuadrados, con una barandilla alrededor del borde. 15 metros más abajo, le esperaba el suelo del bosque. A 15 metros de altura, el frío aire de la mañana le atravesaba la ropa. La cabeza de Marcus apareció por la escotilla. Estaba más viejo,
con el pelo gris y el rostro más duro, pero los ojos eran los mismos, fríos, calculadores, enfadados. No hay ningún sitio al que huir, dijo, subiendo a la plataforma. Era grande, más grande de lo que Theona recordaba, y se movía con la confianza de alguien que había pasado su vida intimidando a personas más pequeñas que él. Cuando se subió completamente a la plataforma, Theona vio el cuchillo de caza en su cinturón, una gran hoja fija con sus iniciales grabadas en el mango. El mismo cuchillo que llevaba hace 30 años, el que usaba para limpiar la casa y afilar delante de ella cuando quería dejar algo claro. Ahora lo desenvainó, y la hoja reflejó la luz de la mañana. Theona se colocó de nuevo delante de Sienna, con su propio cuchillo más pequeño todavía en la mano, pero sabía que no podía competir con el arma de él. «Atrás», dijo. Marcus sonrió. «¿O qué? ¿Me vas a cortar?» «No eres capaz, Theona. Nunca lo has sido. Huyes. Es lo que haces». Tenía razón en una cosa. La antigua Theona había huido. Había elegido la distancia en lugar de la confrontación, el aislamiento en lugar del conflicto. Pero esa mujer ya no existía. «Quizás», dijo Theona, «pero ya he dejado de huir». Marcus se abalanzó hacia adelante, más rápido de lo que ella esperaba, y le lanzó el cuchillo. Pero Theona había pasado 30 años moviéndose por las montañas, y sus reflejos seguían siendo buenos. Se apartó y él tropezó al pasar junto a ella, perdiendo el equilibrio. El cuchillo de caza se le cayó de la mano mientras intentaba recuperarse. Resbaló por la plataforma y cayó por un hueco entre las tablas. Por un momento se balanceó al borde de la plataforma, agitando los brazos. Entonces Sienna, con un valor que le recordó dolorosamente a Theona, a una Kayla más joven, le lanzó su botella de agua. Le dio en el hombro, no con fuerza, pero lo suficiente como para desequilibrarlo en ese último centímetro crucial. Marcus cayó hacia atrás de la plataforma con un grito de sorpresa y rabia, pero no cayó muy lejos. Extendió la mano y agarró la barandilla, y se quedó colgado allí, a 15 metros del suelo, pataleando para agarrarse. «¡Ayúdame!», jadeó. «¡Tira de mí!». Theona se quedó al borde mirándolo. Una parte de ella quería darse la vuelta y dejarlo caer. Después de todo lo que había hecho, de todo el miedo y el dolor que había causado, ¿no sería justicia? Pero ella se había convertido en una persona diferente en esas montañas. Alguien que valoraba la vida, incluso la vida difícil y peligrosa. Se arrodilló y se inclinó, agarrándole la muñeca con ambas manos. Sienna se acercó para ayudar, y juntas lo subieron de nuevo a la plataforma. Marcus se derrumbó, respirando con dificultad, con el rostro pálido por la conmoción y el esfuerzo. «Debería haberte dejado caer», dijo Theona en voz baja. «Pero no lo voy a hacer, porque, a diferencia de ti, yo no hago daño a la gente solo porque puedo». Miró a Sienna. «Busca algo para atarle las manos. Lo llevaremos abajo y luego iremos a buscar a tu madre». La chica asintió y desapareció en la cabaña, regresando con un trozo de cuerda de su mochila. Ataron las manos de Marcus con firmeza, y Theona lo ayudó, sin demasiada delicadeza, a bajar por la trampilla y las escaleras. Al llegar al pie de la torre, sacó su teléfono satelital. 3 barras, suficiente. Marcó el número de emergencia del servicio forestal. «Soy Theona Riggs, de la estación Riggs», dijo cuando alguien respondió. «Tengo un problema aquí. Necesito que la policía acuda a las coordenadas de la antigua torre de vigilancia». Las leyó en su GPS. «Tengo a un hombre bajo custodia que es buscado por acoso y amenazas, y necesito ayuda para encontrar a una mujer desaparecida. Se llama Kayla Riggs. Es mi hija». Me resultó extraño decir esas palabras en voz alta después de 30 años. «Mi hija». El operador confirmó que enviarían ayuda, pero que tardaría al menos 4 horas, quizá más, debido a las condiciones de la nieve. 4 horas. La propietaria miró a Sienna, que observaba a Marcus con ojos recelosos, y tomó una decisión. «No vamos a esperar», le dijo a la niña. «Tu madre está ahí fuera, en algún lugar. Vamos a encontrarla». El teléfono desechable estaba escondido debajo del saco de dormir de Kayla, en el antiguo edificio de procesamiento, envuelto en una bolsa de plástico para mantenerlo seco. Theona lo encontró cuando regresó a Copper Ridge con Sienna, dejando a Marcus atado firmemente a la base de la torre de vigilancia con una severa advertencia de que la temperatura estaba bajando y que, si valoraba sus dedos de las manos y los pies, se quedaría quieto y esperaría a las autoridades. Las autoridades.
El teléfono tenía un 3% de batería, suficiente para echar un último vistazo antes de que se apagara. Theona lo encendió y encontró una cadena de mensajes de texto con un contacto etiquetado solo como ese. Lo abrió y Sienna se inclinó para leer por encima de su hombro. Los mensajes describían una planificación cuidadosa y un miedo creciente. Kayla había llevado a Sienna a las montañas hacía 2 semanas, preparando escondites con provisiones y rutas de escape, enseñando a su hija los fundamentos de la supervivencia en la naturaleza. El SOS en el lago helado había sido planeado como una forma de contactar con Theona sin revelar la ubicación de Sienna a Marcus. Kayla había estado observando la cabaña de su madre desde la distancia, esperando el momento adecuado, pero algo había salido mal. Los últimos mensajes mostraban un pánico creciente. Kayla, he encontrado el campamento. Me dirijo a CR. Quédate en la torre pase lo que pase. Sienna. Mamá, por favor, ten cuidado. Kayla. No te preocupes, cariño, lo tengo controlado. Si no vuelvo, ve a ver a la mujer de la montaña. Ella te ayudará. Sienna. Los Frendagans, los Frensing Second, por ciento. ¿La mujer de la montaña? Kayla. Tu abuela. Mi madre. El más fuerte que nadie que haya conocido jamás. Confía en ella. Los mensajes terminaron hace 18 horas. No ha habido nada más desde entonces. El propietario fotografió la pantalla antes de que se agotara la batería y luego miró a Sienna. El rostro de la niña estaba tenso por la preocupación, pero sereno. Tenía 14 años y ya estaba aprendiendo a soportar el miedo sin dejar que la aplastara. Tu madre me llama la mujer de la montaña, dijo Theona en voz baja. Me contó historias sobre ti, dijo Sienna. Cuando era pequeña, sobre cómo podías sobrevivir en cualquier lugar, cómo conocías la naturaleza mejor que nadie. Te hacía parecer una leyenda. No soy una leyenda, dijo Theona. Solo soy alguien que huyó y aprendió a sobrevivir. Eso no es lo mismo que ser fuerte. Mamá no cree que huyeras, dijo Sienna. Cree que te salvaste a ti misma. Dice que ojalá hubieras sido lo suficientemente valiente como para hacer lo mismo. Las palabras golpearon a Theona como un golpe físico. Durante todos estos años, había cargado con la culpa de haberse marchado, con la certeza de que Kayla la odiaba por ello, pero tal vez había sido más complicado que eso. Tal vez su hija había entendido más de lo que había dejado entrever. Registraron minuciosamente el campamento de Copper Ridge, buscando cualquier pista sobre dónde podría haber ido Kayla. Theona encontró más marcas, otra flecha hecha con piedras que apuntaba al noroeste. Lejos del campamento, más adentro en la naturaleza salvaje. Nos está alejando de él, dijo Sienna, distrayéndolo. O llevándolo a una trampa, dijo Theona con severidad. Miró a la chica. ¿Cuánto sabes sobre técnicas de supervivencia? ¿Sabes encender un fuego? ¿Purificar agua? Mi madre me enseñó, dijo Sienna. No soy tan buena como ella, pero puedo hacerlo. Bien, porque vamos a ir tras ella y puede que las cosas se pongan difíciles. Se pusieron en marcha, siguiendo el rastro hacia el noroeste. Las huellas eran ahora más claras. 2 juegos, ambos moviéndose rápidamente por la nieve. Las huellas más pequeñas de Kayla, irregulares y con signos de agotamiento o lesiones, y detrás de ellas, las botas más grandes, implacables y firmes. Marcus había estado siguiendo a Kayla, lo que significaba que cuando Theona y Sienna se habían encontrado con él en la torre de vigilancia, él ya había seguido a Kayla hasta allí y luego había dado media vuelta, quizá al darse cuenta de que llegar hasta Sienna era la forma más rápida de forzar a Kayla a actuar. Pero eso significaba que Kayla seguía allí fuera, en algún lugar, sola, posiblemente herida. Avanzaron con dificultad durante toda la tarde, deteniéndose solo brevemente para descansar y beber agua. Theona racionó cuidadosamente la comida. Tenían provisiones para unos 2 días, menos si el tiempo volvía a empeorar. El rastro los llevó por un terreno cada vez más difícil, con pendientes empinadas, bosques densos y zonas donde los desprendimientos de rocas habían creado traicioneros campos de piedras sueltas enterradas bajo la tierra, probando cada paso y ayudando a Sienna a superar los tramos más difíciles. Cuando el sol comenzó a ponerse, encontraron algo que hizo que a Theona se le encogiera el corazón: sangre en la nieve. No mucha, solo unas gotas, pero suficientes para confirmar lo que temía. Kayla estaba herida. ¿Cómo de grave?, preguntó Sienna con voz temblorosa. No es grave, respondió Theona, estudiando el patrón. No es un goteo constante,
así que no es una hemorragia arterial. Podría ser un corte, un rasguño, tal vez un esguince que sangra por donde arrastra la pierna. Sigue moviéndose, lo cual es bueno. Siguieron el rastro de sangre mientras la luz se desvanecía y, justo antes de que oscureciera por completo, Theona vio algo que la hizo detenerse. Una estructura delante, apenas visible a través de los árboles. No era un edificio, sino una formación rocosa, un saliente natural que creaba una cueva poco profunda, y desde el interior de la cueva se veía el tenue resplandor naranja de un fuego. Theona levantó una mano, indicándole a Sienna que se mantuviera en silencio. Se acercaron con cautela, y Theona llamó en voz baja. «Kayla, soy yo. Es mamá. Tengo a Sienna conmigo. Estamos solas. Marcus está detenido». Durante un largo rato no hubo respuesta. Entonces, una figura se movió en la entrada de la cueva, recortada contra la luz del fuego. «¿Mamá?» La voz era más vieja, más áspera, pero Theona la habría reconocido en cualquier lugar. «Ella, hija, después de 30 años, su hija. Soy yo», dijo Theona con la garganta apretada. «Te hemos estado buscando». Kayla salió de la cueva cojeando mucho de la pierna izquierda. Incluso con la luz tenue, Theona podía ver el agotamiento en su rostro, los moretones, la forma en que se mantenía erguida, como alguien que había sido empujado más allá de sus límites y seguía adelante de todos modos. Entonces Sienna corrió hacia ella, Kayla la abrazó y se fundieron en un llanto, mientras Theona se quedaba a unos metros de distancia, sin saber si tenía derecho a unirse a ellas. Pero entonces Kayla levantó la vista. Sus ojos gris verdosos se encontraron con los de Theona y le tendió una mano. «Mamá», dijo, «por favor». Theona dio un paso adelante y las abrazó a ambas, a su hija y a su nieta, y sintió que algo dentro de ella que había estado congelado durante 30 años finalmente comenzaba a descongelarse. Se quedaron allí, en la nieve, mientras la oscuridad caía a su alrededor. 3 generaciones de mujeres que habían sobrevivido, que habían resistido, que finalmente habían encontrado el camino de vuelta la una a la otra. Y en ese momento, todos los años, todo el silencio, todo el dolor, nada de eso importaba tanto como esto. Estaban juntas, estaban a salvo, eran una familia. Dentro de la cueva, el fuego de Kayla ardía sin cesar, alimentado por la leña seca que había recogido antes de la tormenta. El espacio era pequeño pero defendible, con las paredes de roca bloqueando el viento y reflejando el calor. Theona ayudó a su hija a sentarse junto al fuego mientras Sienna desempaquetaba los suministros médicos. A la luz del fuego, Theona vio por primera vez en 30 años cómo estaba realmente Kayla. Ahora tenía 48 años, el rostro marcado por la preocupación y las penurias, pero seguía siendo hermosa de una forma que le partía el corazón a Theona. Su cabello oscuro, tan parecido al de Theona a esa edad, estaba recogido en una trenza práctica. Sus ojos reflejaban la desconfianza de alguien que había aprendido a no fiarse fácilmente. «Déjame ver la pierna», dijo Theona, siguiendo los ritmos prácticos de la medicina en la naturaleza. Había sido técnico de emergencias médicas, certificado antes de mudarse a las montañas, y había mantenido sus habilidades a punto, tratando sus propias lesiones a lo largo de los años. Kayla se subió al pantalón para mostrar un profundo corte en la pantorrilla, vendado toscamente con tela rasgada. La herida tenía unos 10 centímetros de largo, no lo suficientemente profunda como para requerir puntos, pero sí lo suficiente como para ser grave. Mostraba signos de infección, enrojecimiento, hinchazón, supuración y líquido claro. «¿Cómo ha ocurrido?», preguntó Theona, limpiando la herida con el preciado agua potable y antiséptico de su botiquín de primeros auxilios. «Me caí sobre un trozo de hielo afilado mientras huía de Marcus», dijo Kayla apretando los dientes. «Eso fue ayer por la mañana. He estado intentando mantenerme por delante de él, pero me ha estado ralentizando. Nos alcanzó en la torre de vigilancia», dijo Sienna en voz baja, pero la abuela lo detuvo. Kayla miró a Theona con algo parecido al asombro. «¿De verdad llamaste a las autoridades? ¿Lo denunciaste? Ya no te hará más daño», dijo Theona con firmeza. Aplicó pomada antibiótica a la herida y la vendó con una gasa limpia. «No nos hará daño a ninguna». «Intenté protegerla», dijo Kayla con la voz quebrada. «Intenté mantener a Sienna a salvo de él, de todo eso. Pero él nos encontró de todos modos. Siempre nos encuentra». «Ya no», dijo Theona.
Esto se acaba ahora. Terminó de vendarle la pierna y se recostó, observando a su hija. Había tantas cosas que quería decir, tantos años que explicar, tantas disculpas y explicaciones, pero las palabras le parecían insuficientes para salvar la enorme distancia que las separaba. Siena pareció percibir la tensión. «Voy a buscar más leña», dijo, y salió de la cueva antes de que ninguna de las dos pudiera detenerla. Se hizo el silencio, solo roto por el crepitar del fuego. Finalmente, Kayla habló. «Leí tu nota en Copper Ridge. Decías que lo sentías». «Lo siento», dijo Theona, «más de lo que puedo expresar. Pensé que te estaba protegiendo al marcharme. Pensé que la distancia te mantendría a salvo de Marcus, del lío en el que me había metido. Pero ahora veo que solo me estaba protegiendo a mí misma. Yo era la que ya no podía soportarlo más». «Te estabas ahogando», dijo Kayla en voz baja. Entonces era demasiado joven para entenderlo, pero ahora lo entiendo. Estar con Marcus era como ahogarse. Cada día desaparecía un poco más de ti misma, hasta que ya no podías recordar quién eras. Theona miró a su hija con sorpresa. «¿Lo entiendes? Yo también viví con él. ¿Recuerdas? Después de dejarte, pensé que te lo demostraría. Pensé que te demostraría que él no era tan malo. Que tú te habías rendido demasiado fácilmente». Kayla se rió con amargura. «Tardé 6 meses en comprender exactamente por qué habías huido. Para entonces, era demasiado orgullosa para volver contigo, demasiado enfadada porque habías tenido razón. Debería haber luchado más para retenerte», dijo Theona. «Debería haber encontrado una forma de hacerte entender sin que tuvieras que aprenderlo por las malas». «Tenías 28 años y estabas destrozado», dijo Kayla. «Hiciste lo que pudiste. ¿Y sabes qué? Esas historias que le conté a Siena sobre la mujer de la montaña no eran inventadas. Te busqué, unos 5 años después de marcharme. Me llevó meses encontrarte, pero lo conseguí. Subí a la cresta que hay sobre tu cabaña y te observé durante un día». Theona la miró fijamente. «Estabas allí. ¿Por qué no lo hiciste?» «Porque vi cómo te habías curado», dijo Kayla simplemente. «Vi lo fuerte que te habías vuelto, lo cómoda que te sentías contigo misma, y me di cuenta de que algunas personas necesitan soledad para sobrevivir. Habías encontrado tu lugar, tu paz. No quería perturbar eso. No sabía si tú querrías que lo perturbara». «Lo habría querido», dijo Theona con voz entrecortada. «Todos los días te habría dado la bienvenida, a ti y a Siena, a las dos», dijo Kayla mientras se secaba los ojos. «Debería haberlo intentado. Debería haber llamado a esa puerta en lugar de limitarme a observar desde la cresta. Pero tenía miedo. Miedo de que me rechazases. Miedo de que siguieses enfadada. Miedo de 1000 cosas que probablemente ni siquiera eran reales». «El miedo nos hace hacer cosas extrañas», dijo Theona. «Nos hace huir cuando deberíamos quedarnos. Nos hace permanecer en silencio cuando deberíamos hablar». «Las cartas», dijo Kayla. «¿Las leíste todas?» «Todas. Se suponía que eran como un diario, una forma de sentirme menos sola, supongo, escribiéndote, aunque nunca pensara enviártelas. Pero entonces, cuando Marcus nos encontró y supe que tenía que huir de nuevo, pensé que quizá esta vez debía intentarlo. Quizá esta vez debía tenderte la mano. Así que hice el SOS en el lago, donde sabía que lo verías. Dejé el rastro que sabía que seguirías, con la esperanza de que lo entendieras. Lo hice», dijo Theona, «y vine». «Viniste», repitió Kayla como si las palabras aún la sorprendieran. «Después de 30 años, viniste». «Por supuesto que lo hice», dijo Theona. «Eres mi hija. Eso nunca cambió, sin importar cuántos años o kilómetros nos separaran». Siena regresó con los brazos llenos de leña y el momento pasó. Pero algo había cambiado entre ellas. Una barrera que llevaba mucho tiempo congelada comenzaba a resquebrajarse. Pasaron la noche en la cueva, turnándose para vigilar y avivar el fuego. Theona utilizó su teléfono satelital para informar a las autoridades de su ubicación y estado. Un helicóptero vendría al amanecer para evacuarlas. La pierna infectada de Kayla necesitaba atención médica adecuada y ninguna de ellas estaba en condiciones de realizar la larga caminata de regreso a la civilización. En las tranquilas horas antes del amanecer, Theona se sentó con la espalda apoyada en la pared de la cueva, observando a Kayla y Siena dormir. Estaban acurrucadas juntas, con la cabeza de Siena sobre el hombro de su madre, y verlas a su hija y a su nieta, a salvo y juntas, hizo que algo en el pecho de Theona se sintiera roto y completo al mismo tiempo.
Había pasado 30 años sola en las montañas, convencida de que era lo que necesitaba, lo que se merecía. Pero al mirarlas ahora, comprendió que sobrevivir no era lo mismo que vivir. Ella había sobrevivido, pero estas dos habían vivido, con todas sus complicaciones, tal vez, dificultades. había una oportunidad para algo nuevo. No un regreso al pasado, sino un paso adelante hacia un futuro desconocido. Juntas, el helicóptero llegó con el amanecer, con el ruido de sus rotores rompiendo el silencio de la montaña. Subieron a Kayla en una camilla, con Sienna cogiéndole la mano, y Theona se sentó junto a ellas mientras el helicóptero despegaba, llevándolas fuera del desierto. Abajo, las montañas se extendían en interminables crestas blancas, hermosas, duras e implacables. La cabaña de Theona estaba allí abajo, en algún lugar, esperando su regreso, pero por primera vez en 30 años, se encontró pensando en algo más allá de esas montañas, más allá de esa vida solitaria. Se encontró pensando en la familia, en las segundas oportunidades y en el largo y difícil trabajo de la curación. 3 meses más tarde, Theona estaba de pie en el porche de su cabaña, observando el sendero que subía desde el valle. La nieve había comenzado a derretirse, revelando parches de tierra marrón y nuevos brotes verdes. La primavera llegaba a las raíces amargas, la estación de la renovación y el cambio. Los oyó antes de verlos, voces y pasos en el sendero. Entonces aparecieron a la vista. Kayla, que ahora apenas cojeaba, con la infección curada hacía tiempo, y junto a ella, Sienna, llevando una mochila casi tan grande como ella y sonriendo por algo que había dicho su madre. Habían estado viniendo cada pocas semanas desde aquella noche en la cueva, quedándose un fin de semana, a veces una semana entera, aprendiendo los ritmos de la montaña, aprendiendo a ser una familia de nuevo. No era fácil. 30 años de silencio no desaparecían de la noche a la mañana. Hubo momentos incómodos, conversaciones difíciles, viejas heridas que necesitaban atención, pero lo estaban intentando. Eso era lo que importaba. Marcus estaba en la cárcel, a la espera de juicio por múltiples cargos. La propiedad que había intentado reclamar mediante intimidación había sido transferida legalmente a Kayla, que ya había decidido venderla y utilizar el dinero para comprar una casa más cerca de las montañas, más cerca de Theona. «Abuela», gritó Sienna, saludando con la mano. «Hemos traído provisiones y mamá por fin ha accedido a que me enseñes a usar el arco». Theona sonrió y le devolvió el saludo. «Abuela». Aún se estaba acostumbrando al título, aún estaba aprendiendo lo que significaba volver a ser necesaria, formar parte de la vida de alguien más allá de su propia supervivencia. Kayla llegó al porche y abrazó a Theona. Ahora hacían eso, se abrazaban sin incomodidad ni vacilación. Otra cosa que estaban aprendiendo. «La cabaña tiene buen aspecto», dijo Kayla, estudiando las nuevas reparaciones que había hecho Theona. Había ampliado el porche y añadido un segundo altillo para dormir para cuando las visitaban. Pequeños cambios, pero significativos. «Pensé que le vendría bien una reforma», dijo Theona. «Si vais a seguir visitándonos, más vale que sea cómodo». «De hecho, estábamos pensando», dijo Kayla con cautela, «que quizá podríamos ayudarte a construir una ampliación. Una habitación pequeña, nada lujoso, para cuando nos quedemos más tiempo». Theona miró a su hija y vio la esperanza y la incertidumbre en su rostro. «¿Quieres quedarte más tiempo?» «Si nos aceptas», dijo Kayla. «No todo el tiempo. Sienna todavía tiene que ir al colegio y yo tengo trabajo en la ciudad. Pero en verano quizá, los fines de semana, las vacaciones, este lugar», señaló las montañas que les rodeaban. «Es curativo, para las dos, y creo que quizá nos vendría bien más de esa curación». «Me gustaría», dijo Theona en voz baja. «Me gustaría mucho». Sienna ya estaba explorando el claro, comprobando las mejoras que Theona había hecho. Había colocado una diana para practicar tiro con arco, construido un cobertizo para leña mejor y hasta había empezado un pequeño huerto que estaría listo para sembrar en unas semanas. «Se parece mucho a ti», le dijo Theona a Kayla. «Intrépida, curiosa, fuerte. Es mejor que yo», dijo Kayla. «No lleva toda la ira que yo tenía. Me aseguré de ello». Se quedaron juntas en el porche, observando a Sienna probar la distancia al blanco de tiro con arco, ya planeando su primera lección. «Estaba pensando», dijo Kayla, «que quizá podríamos dar un paseo hasta ese lago helado, donde encontraste el SOS. Nunca lo he visto de cerca». «El hielo ya se habrá derretido», dijo Fiona.
pero podríamos ir. Es precioso en primavera. Me gustaría ver dónde empezó todo, dijo Kayla, donde empezamos a encontrar el camino de vuelta el uno al otro. Así que se fueron, las tres, caminando por el sendero hacia el lago. Sienna corría delante, joven y enérgica, mientras Theona y Kayla la seguían a un ritmo más mesurado, hablando de todo y de nada, llenando los vacíos de 30 años. Cuando llegaron al lago, efectivamente se había derretido. El agua era azul y clara, reflejando el cielo y los picos circundantes. Las piedras de SO habían desaparecido, arrastradas o esparcidas por el deshielo primaveral. No quedaba ningún rastro de aquella señal desesperada, aquella llamada de auxilio que lo había cambiado todo. Pero ya no necesitaban las piedras, se tenían las unas a las otras. Tenían tiempo, tenían la lenta, difícil y hermosa tarea de volver a ser una familia. Sienna encontró una piedra plana y la lanzó al agua. Rebotó 3 veces antes de hundirse. «Abuela, ¿puedes enseñarme a lanzar piedras mejor?», preguntó. «Puedo intentarlo», dijo Theona, buscando una buena piedra y demostrando la técnica. «Todo está en la muñeca y en el ángulo de lanzamiento». Pasaron 1 hora junto al lago, lanzando piedras, hablando y riendo. El sol calentaba sus rostros, el aire olía a pino y a vegetación nueva, y por primera vez en décadas, Theona sintió algo que casi había olvidado. Se sentía completa. Mientras regresaban a la cabaña, Sienna caminaba entre su madre y su abuela, cogida de la mano de ambas. En realidad, ya era demasiado mayor para ir de la mano, pero no parecía importarle, y a ellas tampoco. «¿Qué vamos a hacer para cenar?», preguntó Sienna. «Lo que queramos», respondió Taylor. «Eso es lo bueno de estar aquí arriba, sin horarios, sin reglas. Solo nosotros, la montaña y todo el tiempo del mundo». «Estaba pensando en truchas frescas», dijo el propietario. «Hay un arroyo a unos 2 kilómetros de aquí que debería estar lleno con el deshielo. Hay muchos peces. Puedo enseñarte a pescarlos, Sienna, si quieres». «Sí», dijo la chica con entusiasmo. «¿Y podemos cocinarlos en una hoguera, como los auténticos montañeros?» «Por supuesto», dijo Theona sonriendo, «como los auténticos montañeros». Llegaron a la cabaña cuando el sol se ponía, pintando el cielo de tonos naranjas, rosas y dorados. Theona se paró en el porche una vez más, contemplando las montañas que había llamado su hogar durante 3 décadas. Seguían siendo hermosas, seguían siendo duras e implacables, y perfectas en su naturaleza salvaje. Pero ya no se sentían solitarias, porque ella no estaba sola. Ya no. Quizás nunca más, si tenía suerte. Dentro de la cabaña podía oír a Kayla y Sienna riéndose de algo. Sus voces cálidas y vivas llenaban el espacio con su sonido. Las fotografías de la pared ya no estaban polvorientas. Sienna las había limpiado en su última visita y ahora estaban junto a otras más recientes. 3 generaciones de mujeres juntas, sonriendo. La fotografía más reciente ocupaba un lugar destacado en el centro de la pared, tomada la semana anterior por un excursionista que pasaba por allí. En ella aparecían las 3 delante de la cabaña, abrazadas, con las montañas elevándose a sus espaldas. Theona con su camisa de franela descolorida y sus botas de trabajo, Kayla con el brazo alrededor de los hombros de su madre, Sienna sonriendo entre ellas con esa pulsera hecha a mano visible en su muñeca. Parecían lo que eran, una familia que había vuelto a encontrarse después de estar perdida durante demasiado tiempo. Kayla había pedido copias, una para su casa en la ciudad y otra para la habitación de Sienna, pero la original se quedó aquí, en la cabaña, donde pertenecía. Un recordatorio de que algunas cosas rotas se pueden reparar, algunas distancias se pueden cruzar, algunos silencios se pueden llenar de risas y amor. Theona echó una última mirada a las montañas, luego se dio la vuelta y entró, cerrando la puerta suavemente tras de sí. La naturaleza salvaje seguiría allí mañana, esperando, eterna. Pero esta noche tenía una familia. Tenía a su hija y a su nieta. Después de 30 años de soledad, había vuelto a casa de una manera que nunca había imaginado. Algunas personas huyen a las montañas para escapar de su pasado, pero a veces, si tienes mucha suerte, el pasado viene a buscarte y en lugar de huir, encuentras el valor para quedarte, para enfrentarte a él, para sanarlo y al final descubres que lo que creías haber perdido para siempre te estaba esperando todo el tiempo. No en la naturaleza salvaje, sino en el sencillo, complicado y hermoso acto de estar juntos, de ser una familia,
de ser, por fin y plenamente, encontrados. La puerta de la cabaña se cerró con un suave clic y las montañas se sumieron en el silencio de la noche. Pero dentro, el fuego ardía cálido y brillante, y tres voces hablaban, reían y hacían planes para el día siguiente, y el día después, y todos los días venideros. Porque eso es lo que hace la familia, seguir adelante, juntos. Y en las montañas Bitterroot, donde el invierno es largo y el silencio profundo, una mujer de la montaña había aprendido por fin que la mayor fortaleza no está en sobrevivir sola, está en aprender a dejar que los demás sobrevivan contigo.